Vamos a hacer una oración, Padre Celestial, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta reunión, por aquellos hermanos, hermanas que están conectados desde sus casas, Señor, que tú nos abras el entendimiento y que todo lo que se hable sea palabra tuya, Señor, proveniente de tu corazón, Señor. No la versión humana, no la versión de Carla y Nurreta, sino sin adulterar desde tu corazón, Señor. Padre, y que entre a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Hermanos, fíjense que a veces, no sé si ustedes han escuchado una expresión que la gente dice, no sé si ustedes han dicho o han escuchado, algo así como, después de la reunión o de la predicación, hay gente que dice, me cayeron unas pedradas. ¿Han escuchado eso? Yo les voy a decir, ya no lo digan, mejor. No, suena chistoso, lo decimos en broma, pero no es que nos caigan las pedradas. Creo que Dios nos habla a nuestros corazones y su palabra nos exhorta, nos redarguye y tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Hoy les quiero hablar de la iglesia y es no coincidencia, sino diosidencia que el domingo pasado la hermana Beth Arce habló acerca de la iglesia. Quiero que sepan que no nos pusimos de acuerdo. Yo me enteré del tema como una hora antes del servicio. Y el tema de hoy no salió por lo que el domingo predicó ella, sino es un tema que ya teníamos mi familia y yo orado, compartir el tema del día de hoy acerca de la iglesia, pero enfocado a la iglesia local. Quiero hablar rápidamente de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay una iglesia universal, ¿sí? La iglesia universal es todos los miembros creyentes, ¿sí? Es la iglesia universal. Hay una iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local en la Biblia? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis se dirige como cartas o mensajes a ¿cuántas iglesias? A 7 iglesias. Casi todo el Nuevo Testamento está dirigido a las iglesias. Cuando leemos el libro de Efesios, está dirigido a la iglesia de Éfeso. Cuando vemos el libro de Colosenses, está dirigido a la iglesia de Colosa, ¿sí? Son iglesias locales. Entonces tenemos una iglesia que es la iglesia invisible, universal, en la tierra y en el cielo, y tenemos la iglesia local, esta es una iglesia local, Pacto de Gracia, y tenemos la iglesia o el templo individual, que es el Señor morando en cada creyente, ¿sí? Entonces eso podemos ver la iglesia universal, local y individual. Pero hoy nos vamos a enfocar a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia, algo muy importante que cuando la iglesia, algo que es el diseño que nos hace ver qué es la iglesia y cómo debe verse la iglesia, está en la palabra, no está en otra parte. Hay muchas personas que toman cursos de, a ver, ¿y qué le funcionó a la iglesia de China que creció a 1 millón de personas, ¿no? Y toman clases y cursos, o hay gente que aún anda visitando iglesias para ver qué pega, qué están haciendo, porque ahí la gente está contenta y está creciendo. Hermanos, el modelo al que debemos de parecernos está aquí en la palabra. Y vemos que hay una iglesia, la iglesia primitiva, que está descrita en el libro de Hechos y vemos su desarrollo en todos los siguientes libros del Nuevo Testamento. Y vemos que en esa iglesia se salvaba la gente y la gente se salvaba, experimentaba la salvación, experimentaba el cambio de vida y no se quedaban solos, ¿o sí? No decían, ya soy salvo, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, ya me perdonó mis pecados y seguían en sus casas y sus vidas buscando a Dios. ¿Eso pasaba? No pasaba eso. Se integraban a la iglesia local. Y quiero compartir que vayamos ahí al libro de Hechos para entender más. El libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a ver versículo 40. A partir del versículo 40. Espero que hayan desayunado bien porque no vamos a tardar. Ya abrieron los ojos aquí, no desayuné. No se crean. Que Dios sea el que hable, el que dirija el tiempo de Él. Vamos a
abrir Hechos capítulo 2, versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense cómo había registros, había un orden, de alguna forma había una organización. Hay un versículo que dice, hágase todo decentemente. ¿Y quién me completa el versículo? Y en orden, ¿verdad? Había registros. No eran como que, híjole, imagínense 3,000 personas. Bueno, aquí somos poquitos y ya no sé cuántos hay. ¿Cómo se llaman? ¿Quién? O sea, no, 3,000 personas se añadieron aquel día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos, juntos, y tenían en común todas las cosas. Hoy tenemos una iglesia a nivel mundial que no experimentamos lo que es ser cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora con la tecnología es más fácil lo que estamos experimentando hoy, estar en nuestras casas. Y eso no es nuevo del COVID. Yo conozco gente de años atrás, antes del COVID, que no se congregaban en ninguna parte, sino que nada más veían el internet en alguna parte. Quiero que ustedes me digan o contesten dentro de sí mismos. Los que habían creído estaban juntos. Ese es el modelo de Dios, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el diseño y la representación de la iglesia invisible, está representada por la iglesia local. Tanto que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué tan lejos estamos de esa iglesia? Yo diría, estamos casi años luz. Pero esa es la iglesia de Dios y es a lo que debemos aspirar, a ser esta iglesia. Tenían en común todas las cosas. No era esto es tuyo, esto es mío, primero yo. Tenían en común todo es de Dios, donde Dios diga, donde Dios dirija, nada es mío. Y perseverando, fíjense, perseverando unánimes. Entonces, estaban juntos, pero unánimes, porque podemos estar juntos, pero cada quien en su rollo, como dicen, ¿no? No, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo deseo. Cada día en el templo. ¿Cada cuándo? Cada día en el templo. Es que no tenían nada que hacer ellos. No tenían ni autos. Cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con gozo, compartían. Había un gozo de tener en común todas las cosas, tener comunión con otra persona que también es salva, que también es familia de Dios, porque todos los que venimos al conocimiento de Dios tenemos una característica: somos extranjeros en esta tierra. ¿Quiénes son extranjeros? No pertenecemos aquí. Sacamos nuestro INE, nuestro pasaporte mexicano, pero sabemos en el corazón que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Eso nos une. Eso nos une. Todos somos ciudadanos del cielo. Somos extranjeros en esta tierra. Nuestra morada está en el cielo. Fuimos salvados. Tenemos un mismo Padre. Experimentamos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tenemos un enemigo en común. No somos enemigos el uno del otro, tenemos un enemigo en común. Y cuando nos unimos, lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque nos entendemos, porque hablamos el mismo idioma. Y tenemos que volver a eso, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.
No tenía que hacer espectáculo, vamos a hacer esto, estrategia, vamos a hacer aquello. El hecho de que ellos estuvieran reunidos, perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión, ¿qué pasaba? El Señor añadía a su iglesia. Hay poder y tenemos que volver a eso, hermanos. Tenemos que entender el poder de la iglesia local, el poder de la congregación. No es algo para hacer sentir bien al pastor o a los líderes, que está llena la congregación. No, es algo que necesitamos. Porque yo les voy a decir una cosa, hermanos, no hay otro lugar bíblicamente, Salmo 133, no hay otro lugar donde Dios envíe bendición y vida eterna, sino cuando estamos los hermanos juntos en armonía. No hay otro lugar. Yo no sé, pero tenemos que desear venir. ¿Tú lo deseas? Este fue un paréntesis. No que estuvimos pecando contra Dios por no reunirnos. El gobierno nos prohibió reunirnos un tiempo. Y teníamos que ser precavidos. Nadie entendíamos qué era esta pandemia. Hoy entendemos, hermanos, que esta pandemia, que este virus se va a quedar indefinidamente. Que tenemos que cuidarnos, sí, pero es tiempo de volver. Pero fue un parteaguas esto. Fue un parteaguas, nos congregábamos y a lo mejor ya lo hacíamos como costumbre, vamos al domingo, el viernes, la iglesia, los niños, que allá, que acá. Pero yo creo que esto nos hizo reflexionar. Yo les voy a decir y les aseguro que la mayoría nos hemos enfriado. Nos hemos enfriado. Porque el modelo de Dios es estar juntos. Es estar juntos. Hoy se celebra algo. ¿Qué se celebra? Van a decir, a ver, ¿qué se celebra hoy? Pues no, el Halloween. Pero hoy se conmemoran 504 años, nada más que eso no le hacen publicidad, de la Reforma. Hoy se conmemoran 504 años de la Reforma protestante, aquella iniciada por Martín Lutero. En esa reforma se empezó a leer la palabra de Dios y entonces él empezó a predicar la palabra de Dios y a partir de ese tiempo se empezó a traducir la palabra de Dios. Una de las traducciones es el español, la Reina Valera, y hubo una gran persecución, una iglesia perseguida. No puedes entender la iglesia fuera de la persecución. No puedes entender la iglesia fuera de la persecución. Esa iglesia, esos reformadores fueron perseguidos. La iglesia fue una iglesia perseguida. No puedes entender la iglesia, escucha esto, fuera de la persecución. Hubo un historiador que se llamó Tertuliano, por si lo quieres buscar, y él dijo esta frase: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia creció porque hubo mártires, porque hubo muertos. ¿Sabes por qué la iglesia era perseguida? Porque había una identificación como pueblo. No hubiese sido perseguida si cada quien vivía un cristianismo en su casa, ¿no? ¿Por qué los iban a perseguir? ¿Por qué los perseguían? Porque se identificaban como comunidad, como pueblo. Si ellos hubieran sido salvos y bueno, me reúno en mi casa y oro en mi casa y alabo en mi casa y bueno, si me topo a alguien le digo algo de Dios y sigo mi vida, ¿hubieran sido perseguidos? No. Que hay COVID, que hay peligro, sí, yo te voy a decir, tenemos que cuidarnos muchísimo. No es Dios me cuida y ando para todos lados, no, hay que guardar la sana distancia, hay que guardar los protocolos, hay que hacerlo. Pero realmente, hermanos, viendo que esto va a permanecer, yo te voy a decir, no es excusa para no reunirnos. Perdóname si te estoy ofendiendo y estoy diciendo algo que te impacta en tu corazón y que te causa conflicto. Pero si hablas de peligro, ve a la iglesia. La iglesia se reunía con peligro de muerte, pero se seguían reuniendo.
se seguían reuniendo. No es posible que salgo de viaje, no había salido de viaje hasta últimamente, salí de viaje forzado por trabajo y los aeropuertos llenos de gente vacacionando. No critico que vacacionen, pero si estamos vacacionando y estamos saliendo a trabajar y estamos yendo al súper y nos estamos juntando a hacer carnes asadas, ¿por qué no juntarnos? No entre nosotros, sino cuando nos juntamos hacia uno. A Él se congregarán los pueblos, dice la palabra, a Él. La iglesia local, esto era la iglesia. Esto era la iglesia y sigue siendo la iglesia. Que estamos lejos y Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esto. Porque ese es el diseño de Dios. Esto es el corazón de Dios. Tener en común todas las cosas. ¿Y qué pasaba? La iglesia crecía. Una iglesia perseguida. Quiero ir con algunos versículos. Fíjense, había comunión. Primero, lo más importante, versículo 42. Y perseveraban primero que nada en la doctrina. Eso está en primerísimo lugar. Y hasta el final las oraciones. No porque no sean importantes las oraciones, sino ¿de qué vas a orar si no conoces la palabra? Primero es la doctrina, la palabra, la enseñanza. Y luego dice, y la comunión unos con otros. Y vamos a ver algo acerca de esa comunión. La comunión viene de una unión común. La unión es en Cristo. Él es el que nos une, no nada más. No estamos unidos por la edad. La iglesia no debe ser un lugar donde hay divisiones. No es que me junto por la edad, porque somos de la edad, porque somos de la clase social igual, porque trabajamos en la industria automotriz también, ¿no? Me llevo mejor con ellos por eso. O bueno, porque tenemos niños de la misma edad. Sí, hay gente afines, pero la iglesia de Dios, es familia para los huérfanos y familia para las viudas. La iglesia de Dios nos une, lo común es Cristo. Es hermoso estar unidos con alguien que absolutamente nada que ver contigo. Ni tiene tu edad, ni tiene tu historial, no tiene tus mismos antecedentes, pero ¿sabes qué? Cuando estás con esa persona, aunque sea un niño de 5 años, estás en unión común. Y eso se experimenta. Vamos a ver comunión, Romanos 12:10. Romanos 12:10, vamos a ver algunos versículos acerca de la comunión. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros, honrándonos. A veces preferimos más a nuestros amigos o compañeros del trabajo que no conocen a Dios. Tenemos que preferirnos a nosotros. Amándonos con amor fraternal, honrándonos, respetándonos. Aún a los niños, tratarlos con honra, con respeto, porque son ovejas del Señor. ¿Qué diferencia? Si somos hijos del rey, imagínate, somos la realeza. Si vemos las películas, no sé, de la princesa Diana y de la, no sé, reina Elizabeth, y ay, cómo se hablan, ¿no? Y se agachan y todos esos protocolos, imagínate nosotros cómo debemos honrarnos y tratarnos, con respeto, con honra, con delicadeza, viendo a cualquier persona en la iglesia como superior a ti mismo. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no saben, sí, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne, y el énfasis que quiero hacer aquí, sino servíos por amor
los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a servir si no nos vemos? ¿No? Si no nos conocemos, si no estamos juntos, nos servimos. Hermano, ¿qué necesitas? Mira, te traigo esto. Debe ser mutuo. Mutuo. Hoy vemos una iglesia que no es la iglesia que Dios diseñó. Hoy la iglesia, ¿saben que se ha convertido en una organización sin fines de lucro? No lo sé. En una organización donde la gente va con una mentalidad consumista. ¿Saben qué es consumista? A ver qué obtengo. Es que en esa iglesia me gusta porque hay unos líderes de jóvenes, pero traen un punch así, ¿no? Tienen toda la chaviza ahí clavados. ¿Sí? No, acá voy porque aquí hay esto, ¿no? O sea, no sé, todos los domingos predica alguien diferente. Ahí me gusta. No, allá voy por, hermano, no es, la iglesia no es una organización en la que tú te vas a sentar a consumir, que te atiendan, que te den la palabra, que cuiden a tus niños, que cuiden a tus jóvenes, que hagan eventos para que te sientas entretenido. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un organismo vivo y si mal no recuerdo, hace muy poco la hermana Belinda habló acerca del cuerpo de Cristo. Y entonces no estamos para que nos sirvan. Y alguien dijo, y fue Jesucristo, no vine a ser servido, así dijo, no vine a ser servido. No vine a ser servido, no vine a ser servido, sino vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y si somos cristianos, somos para seguir los pasos del Señor. No venimos a la congregación a ver qué hay, sino qué puedo hacer, en qué puedo servir, porque yo ya vine de mi comunión con Dios. Y vengo a servir, vengo a darme a mis hermanos, a Dios y a mis hermanos. Servíos por amor unos a otros, un servicio. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No nos gusta el someternos. Hay mucha gente que prefiere las iglesias muy numerosas para entrar y salir y que nadie se dé cuenta de quién eres. Que nadie te pregunte, que nadie te pida cuentas. Hermanos, necesitamos someternos los unos a los otros en amor. Ese es el modelo de Dios, someternos. Hermano, cuidado con esto. Mira, vamos a hacer esto y escuchas la palabra y hay razón, te sometes, no a la persona, sino a la palabra que Dios le está dando a esa persona para ti. Acuérdate que ninguna persona es la autoridad, nadie es la autoridad. Solamente hay una autoridad y es Dios. Y Él ha delegado esa autoridad, pero la autoridad es Dios. Él es la autoridad y la ha delegado a sus siervos. Y nosotros tenemos también esa autoridad de usar la palabra de Dios y someternos unos a otros. Hebreos 3:13. Esa es la comunión. Todo esto es comunión, hermanos, porque a veces pensamos que la comunión es juntarnos a platicar y contar chistes y experiencias. Qué bueno, se edifican, qué bueno, pero va mucho más allá. A veces queremos eso, pero cuando ya nos exhortan, ahí ya no queremos. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros. Antes exhortaos los unos a los otros. El cuerpo de Cristo es un cuerpo en donde hay amor y el amor verdadero te lleva a exhortar, hermano, no te alejes del Señor, hermano, mira cómo estás caminando, hermano, esto, en amor, en amor. Hebreos 10:23-25. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos juntos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, si antes estaba cerca ese día, hoy está más cerca. Yo a veces siento que estamos en la recta final. Hermanos, corramos la carrera juntos. Porque Dios tiene un rebaño. No puede haber ovejas solas. Imagínate una oveja. ¿Qué va a pasar con una oveja sola? ¿Qué le va a pasar? Lo más seguro es que venga un animal salvaje y no hay. Por eso somos ovejas. ¿No has escuchado que dice manada pequeña? ¿Cómo dice el Señor? No temas, porque a vosotros me ha placido darles el reino. Manada pequeña. No ovejas solas, manada pequeña. Las ovejas nunca vas a ver a una oveja sola. Es contra su naturaleza. No te dejes de congregar. El que no nos congreguemos, hermano, estamos fuera de la voluntad de Dios. Debe ser tan importante congregarnos que te voy a decir algo. Es tan importante que si alguien no encuentra una congregación, tendría que buscarla y orar y orar y buscarla como una gran prioridad. Y si esa congregación donde Dios los lleva está en otra ciudad y en otro estado, ¿saben qué tendría que hacerse uno? Cambiarse de estado. Y voy a permitirme, y espero no equivocarme. Tenemos a nuestro hermano Eduardo y Mayra, que pertenecen a esta congregación, que estamos en contacto con ellos. Ellos han deseado cambiarse a Saltillo. Es algo que ellos le han pedido a Dios. Hay un deseo en su corazón, pero Dios está en un trato con ellos. Pero necesitamos eso. Necesitamos congregarnos, no como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que dicen, si puedo, voy, ¿no? Si puedo, voy. O hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que es el único día que tengo para lavar. Si no, ya no tengo chance en toda la semana. Yo me pregunto, ¿esa gente no duerme de más? ¿Esa gente nunca ve televisión? ¿O realmente no es una prioridad? Hay gente que tenemos por costumbre dejar de congregarnos, como no dejando de congregarnos, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Primera de Corintios 1:10. Yo no estoy diciendo nada, Carla Inurret, a mí me gustaría, yo estoy leyendo la palabra de Dios, nada más. Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. ¿Cómo eso es posible? Todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos trasfondos diferentes, todos tenemos edades diferentes, todos tenemos vidas diferentes. ¿Cómo podemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Porque nuestra unión con Cristo nos hace uno solo. A medida que tenemos comunión con Dios, cada uno de nosotros, eso es lo que nos hace una sola mente. ¿Cuál mente? La de Cristo. Aquí no se trata de qué opinas tú, aquí se trata de quién es Dios. ¿Quién es Él? Y a medida que estamos con Dios, Él va haciéndonos uno solo, de una misma mente y de un mismo parecer. No hay otra cosa más que Cristo. Él es, no hay más. Entonces vamos a ver Efesios 4, del 1 al 7. Hay demasiados versículos que me gustaría compartir con ustedes, no hay tiempo de verdad, pero pueden entrar a la página de Pacto de Gracia y el pastor está dando estudios discipulados, no nada más recientemente acerca de la iglesia. Yo les recomiendo que los lean, que los estudien, que bajen los audios. Efesios 4 del 1 al 7 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estando juntos como congregación, hermanos, nos perfeccionamos. ¿No has leído Proverbios que el hierro con el hierro ¿qué? Se afila? ¿Sí? Soportándoos. ¿Cómo vamos a ser entrenados? ¿Cómo vamos a ser moldeados por Dios si queremos estar alejados de todos los demás para que nadie nos altere nuestra comodidad? Para que nadie nos saque de nuestras casillas. Ahí queremos estar. No, soportándoos con paciencia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, debe ser una diligencia guardar la unidad. Porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay una responsabilidad personal, pero ¿sabes qué? A veces hacemos un énfasis desmedido en la relación personal con Dios. Sí, hay una relación personal. Cada quien vamos a dar cuentas de sí. Pero hay un mandato de Dios de no dejar de congregarnos, de mantener el vínculo de la paz. Hoy existe ese énfasis de verdad que nos vamos al otro extremo, ¿sí? Muchos cristianos no son parte de la iglesia local. No son parte de la iglesia local. Muchos cristianos nada más son asistentes, ¿acaso? O hay muchos ministerios que están en internet, que ni siquiera son iglesias, pero el único organismo que Dios estableció, hermanos, es la iglesia, ni siquiera los institutos bíblicos. Y no digo que los institutos bíblicos estén mal, ayudan, apoyan, son un soporte, hay muchos que realmente son una bendición, pero la iglesia debería ser un instituto bíblico. Si siguiéramos el modelo de Dios, no se necesitarían realmente institutos bíblicos. Pero se han tenido que hacer institutos bíblicos porque la iglesia ya nos enseña la palabra de Dios. Entonces, mucha gente dice es que, pero cada uno, yo mi relación con Dios y yo mi Señor y mi santidad y esto es personal, sí. Pero dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay un mandamiento de Dios de guardar la unidad del Espíritu. Vamos a continuar. Cuando nos reunimos como asamblea, vamos a ver qué pasa cuando nos reunimos como asamblea. Hace rato veíamos en Hechos acerca de la oración. ¿Qué pasa? No busquen este versículo por el tiempo, pero lo pueden anotar si están tomando notas. Mateo 18, 19 y 20 dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo en su nombre, Dios, ¿qué? Dios responde la oración. Cuando oramos juntos hay poder. Sí, qué bueno que oramos en nuestra casa. Hay una oración personal. Definitivamente debe haber una oración personal en el cuarto secreto donde nadie te ve. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero hay una oración corporativa. Y hay un poder que se multiplica. ¿No has leído un versículo que dice, uno podrá contra 1000 y dos contra cuántos? Contra 10,000. Se potencializa ese poder de Dios cuando estamos como iglesia. ¿No has visto todo el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Dios se reunía, dice, como un solo hombre. Como un solo hombre, cosas tremendas pasaban. La iglesia de Dios es el ente más poderoso, lo vimos el domingo pasado. Dice su palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay nada más poderoso en esta tierra. No hay. Ni el ejército de Rusia, ni el ejército de China, ni el presidente de Estados Unidos, ni el bloque, no sé, comunista, socialista, lo que sea. No hay. No hay un ente, no hay un órgano, no hay algo más poderoso en la tierra que la iglesia verdadera de Cristo. No lo hay. Y cuando nos reunimos en su nombre, hay poder. Hay poder. Cosas suceden. Cosas suceden. Hay bendición y vida eterna. Y esa bendición puede resultar en una liberación, en una sanidad, en la salvación de las almas, en fortaleza. Hay poder. Hay poder.
Y el enemigo siempre va a tratar de que la iglesia no experimente el poder de Dios en toda la extensión de lo que Dios quiso para nosotros. Él vino a robar, Él es el engañador, vino a destruir. Él está contento con una iglesia que no experimenta el poder de congregarse como un solo hombre. Tus hijos necesitan crecer en esa iglesia local, ver el poder. Lamentablemente nuestro cristianismo, el cristianismo que hemos vivido es un cristianismo que parece un fraude o una caricatura. Que Dios nos ayude. Pero hay una promesa, dice el Señor: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia y los niños ya no quieren ir a la iglesia. ¿Y sabes por qué no quieren ir a la iglesia? No porque el servicio sea muy largo. Porque en primer lugar no te den ganas a ti de ir a la iglesia. Y en segunda, porque te la pasas criticando a los hermanos. Qué triste. Qué triste. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que Dios nos transforme. Muchos, en lugar de animar, están escuchando. Es que no, mis hijos no se enteran. Se enteran. Oye, los niños escuchan todo lo que dices. Hermano, a veces juzgamos tanto a las personas, criticamos tanto a las personas, y yo lo he hecho. Yo lo he hecho. A veces disfrazándolo de desahogo. Me tengo que desahogar. ¿Desahogar de qué? Somos bien imperfectos y tenemos que ver a la gente con misericordia. Porque vemos en los demás y no nos vemos a nosotros. Tantas imperfecciones. Tenemos que soportarnos. ¿Por qué? Porque así como tú soportas a alguien, tú también eres soportado y no te das cuenta. No te das cuenta. Hay poder. Cuando nos juntamos a adorar al Señor hay poder. Salmo 133, no lo busques, ya lo sabes. ¿Cómo dice? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuán bueno y qué delicioso. Mirad cuán bueno y qué delicioso. Mirad cuán bueno y qué delicioso es. Mirad cuán bueno. Mira el Señor, dice el Señor, mira cuán bueno, qué delicioso, qué delicia. La gente dice, pero ¿cuál es la delicia? ¿Cuál es lo divertido? No, la delicia es que viene la presencia, dice que se derrama su espíritu. Se derrama esa unción, se derrama ese Espíritu Santo en su iglesia. Él es la delicia del Padre. La delicia no es la música. La delicia no es escuchar los instrumentos musicales. La delicia es su Espíritu Santo derramado en medio de su pueblo. Él es la delicia. Mirad cuán bueno y cuán hermoso. Salmo 22. Vamos al Salmo 22. Este es un salmo mesiánico. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Que es David, pero más que David, o sea, proyecta lo que Dios estaba haciendo en David, pero más en Cristo. Dice el capítulo 22, versículo 3, pero tú eres santo, ¿y dónde habita el Señor? En las alabanzas de Israel. Él habita en las alabanzas de su pueblo, Él habita en las alabanzas de su pueblo. Fíjate el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, es Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Si hubiese alguien que no necesita de nada ni de nadie, es Cristo. Pero Él nos llama hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él se identifica con nosotros, eso lo vamos a ver más, se identifica con nosotros en medio de la congregación. ¿Quién es Él para estar en medio de la congregación de nosotros que somos polvo? ¿Quién es Él? Pero sin embargo Él baja y en medio de la congregación alaba a su Padre. Cuando nos reunimos
En medio de nosotros está Él. Está Él alabando al Padre. Y por eso el Padre oye y nos es propicio. Por eso hay gozo, porque Él está. Si Él no estuviera, no habría nada. Pero Él está en medio de la congregación. Y Él no está como espectador. Él está alabando al Padre. Alabando al Padre. Por eso David, cuando David danzaba, cuando David giraba y decía, por causa de él yo me haré más vil, él estaba proyectando al Hijo de Dios alabando a su Padre. Porque el Padre alaba, Dios alaba a Dios. ¿Habéis escuchado eso? Dios alaba a Dios. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Fíjate que dice gran congregación y no dice congregación grande. Gran congregación no es lo mismo que congregación grande, no porque una congregación grande no sea una gran congregación, puede ser una gran congregación. Pero gran congregación, ¿qué la hace ser una gran congregación? Porque dice Hebreos que es la congregación de los primogénitos de Dios, de los redimidos de Dios. La gran congregación es porque todos los que estamos hemos sido salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Eso nos hace una gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. No hay tal cristianismo como llanero solitario, no existe ese cristianismo. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Eso es lo que pasa en la alabanza. Salmo 35, 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Asamblea, Salmo 40, 10. Hay muchísimos versículos. Salmo 40, 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Te quiero decir algo, hermano. Salmo 68, vamos a terminar con este. Salmo 68, a ver si es más claro. Salmo 68, versículo 26, dice: bendecid a Dios en las congregaciones. No es un favor, es un mandato. Y los mandatos de Dios son para nuestro bien. Bendecid a Dios en las congregaciones. Bendecid a Dios en las congregaciones. Hermano, cuando nos juntamos aquí, ¿se acuerdan cuando Josafat estaba siendo atacado por Amón y Moab? Les dijo Dios que empezaran a hacer unos grupos de alabanza y que estaban cantando: glorificad a Jehová, ¿porque qué? Porque su misericordia es para siempre. Y empezaban a cantar: glorificad a Jehová. Yo no voy a cantar aquí porque no canto. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y de repente, ¿qué pasó? Los enemigos cayeron entre sus propias trampas y se desvaneció el ataque. ¿Qué pasa cuando alabamos a Dios? Allí iba el pueblo, iba el pueblo. Ellos eran más poderosos, ellos eran más fuertes, pero cuando ellos en obediencia a Dios empezaron a alabar como pueblo, como un solo hombre, los enemigos fueron destruidos. Hay poder cuando su pueblo se reúne. Nuestra adoración congregacional testifica el poder de Dios para salvar a toda clase de pecadores, toda clase de pecadores. Aquí vemos de todos faltos, fallos. Y a todos nos salvó Dios. A todos nos salvó Dios. Y les voy a decir algo, cuando nos reunimos aquí a cantarle al Señor, es una probadita. Es una probadita de lo que hay. Es una cositita chiquita de lo que vamos a experimentar por la eternidad, hermano. Y si no te gusta, no sé cómo le vas a hacer en la eternidad. No sé cómo le vas a hacer. Porque en la eternidad ya no se va a predicar la palabra, al menos como ahorita, no se va a enseñar, ya no va a haber necesidad, al menos como se hace ahorita.
Tú vas a Apocalipsis y no veo que se esté enseñando la palabra. Lo que sí veo es que por la eternidad vamos a estar todos adorando al Señor. Apocalipsis 6:9, ¿qué dice? A ver, ¿estoy bien? Creo que no. Este no es el versículo. Perdón, 7:9, discúlpeme, 7:9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, o sea, del gobierno de Dios. Trono siempre es gobierno de Dios. Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínate, la gran multitud. No podía contar naciones, tribus, pueblos, lenguas, de gente de todas las edades, de años pasados, del milenio pasado, hombres, mujeres de África, de Asia, de América, blancos, morenos, amarillos, rojos, chaparros, altos, de todas las lenguas, de todas las formas de vida, todos juntos en un mismo sentir, adorando al Cordero de Dios. Eso lo hace Dios. Él se hizo un pueblo para sí. Tú eres privilegiado y yo de ser parte de ese pueblo de Dios. Y cuando nos reunimos aquí, experimentamos un poquito, cerramos los ojos así tantito y empezamos a pensar cuando lo hagamos por la eternidad. Y ya nadie nos va a decir, ya acabó el culto, ya nos tenemos que ir, ya. Por la eternidad. Hay cosas grandes que no te imaginas. Ni yo me imagino lo que nos espera en la eternidad a los que hemos sido elegidos por el Señor. Si entendiéramos un poquito, nuestro cristianismo sería diferente. Pero yo te digo, hermano, si no tienes deseos de alabar con tus hermanos en la congregación, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué me pasa? Porque es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijimos la oración, cosas suceden. En la adoración, cosas suceden. En la evangelización, no hay otra forma. Y me voy a saltar muchos versículos. No hay otra forma de evangelizar. Si tú ves todo el libro de Hechos, Hechos 2:47, Hechos 2:5, 2 el 14, Hechos 13. Si tú lees esos versículos, Dios añadía a la iglesia, Dios añadía a la iglesia. Se juntaban, se congregaban, había persecución. ¿Sabes cuándo se inició la gran persecución? La primera persecución, cuando fue el asesinato de Esteban. Ahí, porque primero la iglesia estaba junta en Jerusalén, pero después en Hechos 8:1 la iglesia fue esparcida. Y ahí se empezaron a formar las iglesias en Antioquía, donde les empezaron a llamar cristianos, y en otros lados empezaron a formar iglesias. Y dice la palabra de Dios que la iglesia crecía. Gracias, Bonita. Que la iglesia crecía, Él añadía, no hay otra forma. Queremos evangelizar técnicas, pero cuando la iglesia se reúne en obediencia a Dios, el Señor hacía, y la iglesia crecía en gran número, en gran número. Vamos a ver unos versículos, por ejemplo, Hechos 16:5. Nada más porque tengo muchos versículos, pero no hay tiempo de ver todos los versículos, pero tú puedes leer el libro de Hechos. Es un libro tremendo, precioso, Hechos 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, las iglesias, porque
se fueron abriendo iglesias en diferentes ciudades, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día aumentaba el número de las iglesias. Mucha gente, cantidad de gente era añadida, ¿sí? Eso es lo que hace cuando nos juntamos. No hay crecimiento. Dios no añade a los que son salvos si no estamos como iglesia reunidos en un mismo sentir, ¿sí? Lo que les dije hace rato, la iglesia sin persecución no la entendemos, porque la iglesia creció con la persecución y la iglesia se seguía reuniendo. La iglesia como organismo vivo, 1 Corintios 12, la iglesia es un organismo vivo, era lo que hablábamos hace rato, no somos una organización. 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, vamos a leer, puedes leer todo el capítulo, pero vamos a leer ahorita nada más desde el versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, todo esto, ¿verdad? Entonces, dice que somos un cuerpo. Yo te quiero decir, ¿has escuchado a gente que se ha cortado un dedo? Todo el dedo. ¿Y qué hacen cuando se cortan todo el dedo? Buscan el dedo, ¿sí? Buscan su dedo. Pero si no encuentran ese dedo a tiempo, ¿qué le pasa a ese dedo? Se seca. ¿Se lo pueden volver a poner? No. Y a lo mejor si pudiera ya no funciona, porque se secó. No puede estar ninguno de nuestros miembros fuera. Si a mí me cortan un miembro, se seca, se muere, no sirve. Dice aquí muy claramente que no podemos decir, a ver, díganme en qué versículo, los que están aquí, por favor, ya lo encontré, 21. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Cuando no nos congregamos, es que a veces, ¿saben qué, hermanos? A veces somos asistentes de la iglesia. Somos gente, de hecho me acuerdo que mi papá, el pastor, dio varios estudios acerca de que decía las clases de personas que asisten a la iglesia, ¿no? Son los visitantes, los que vienen de vez en cuando, uno les gusta, etcétera, visitan a la congregación, a lo mejor porque no son de la ciudad o porque a veces tienen necesidad y van y buscan. Hay otros que son los como asistentes, sí, asistentes, bueno,
pues yo voy a esa iglesia, asisto y bueno, si puedo voy, si no puedo no voy y termina el servicio y me voy y ahí medio conozco a todos, a los hermanos, pero no me involucro con nadie porque pues tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas, qué sé yo, cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero a veces esas actitudes es una forma en que decimos, no tengo necesidad del hermano, no tengo necesidad. ¿Sabes qué? Nos necesitamos. Nos necesitamos. Por ejemplo, a mí desde niña no me gustaba mi nariz. Ya a la hora que me veas te vas a fijar en mi nariz, porque no le gustaba su nariz. Pues cosas que te ponen apodos en la escuela, ¿verdad? Me empezaban a poner apodos. No les voy a decir aquí porque ya los conozco. Pero ¿saben qué? No porque no me guste, no la necesito. La necesito. La necesito. A lo mejor hay cosas de ti que no te gustan, pero las necesitas. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Hay personas en la iglesia que, ay, no, hay personas que son un poco difíciles, como si uno no fuera difícil, ¿verdad? Pero las necesitas. Las necesitas. Las necesitas. Si vas a buscar una iglesia perfecta, hermano, ya te voy a decir que es una búsqueda fracasada, no la vas a encontrar. Decía alguien, el día que tú encuentras la iglesia perfecta, ¿sabes qué va a pasar? Decía esa persona, vas a llegar tú y va a dejar de ser perfecta. No hay iglesia perfecta, nos necesitamos. Nos necesitamos. Y dice, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, qué bueno que estamos en el WhatsApp, qué excelente, qué bueno que la tecnología nos da para estar ahí en el teléfono, mensaje y viendo, no, sí, qué bueno, nos alertamos, es bueno. Pero a lo que Dios nos llamó es más que el WhatsApp. Es más que eso. Es preocuparnos, es considerarnos, es necesitarnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia habita la plenitud de Cristo. Nos necesitamos. Lo que Dios te ha dado lo necesito. Lo necesito. Dice, de tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque somos uno. Cuando entendemos que somos uno, se nos va a quitar la envidia cuando a alguien le va muy bien en algo y nos vamos a doler cuando a alguien le va muy mal en algo. Y no necesitamos enterarnos de nada. Nos duele. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo gordo del pie o del dedo chiquito? ¿No? Todo tu cuerpo, te agachas y todo tu cuerpo está, te sientas, tu cerebro, todo está ahí. Y no estás razonando a ver cómo fue, qué pasó. ¿Sabes qué haces? Simplemente sujetas a tu pie, lo aprietas hasta que el dolor pase. Y así nosotros, como pueblo, pasa algo, necesito que me expliques qué pasó para orar más específicamente. Ya sabemos que eso no es de Dios, eso es curiosidad. Cuando alguien está en dolor, hermano, no tienes que saber por qué. Simplemente abrázalo en tus oraciones. Y si Dios te pone, dale un abrazo. Aquí estoy. Todo el cuerpo, ahí. Todo el cuerpo. Eso es el diseño de Dios, no es mi diseño. Ay, qué difícil, parece imposible, parece como de película fantasiosa, hermano. Esto es real. Dios lo está haciendo. Dios lo hace en su iglesia. Entonces, dice aquí que todos nos necesitamos y todos somos miembros y cuando alguien está muy bien, todos nos gozamos en el gozo de esa persona. Esto es el organismo vivo. Esto es el organismo vivo que Dios quiere. Aquí tengo unas notas. Déjenme las busco porque que lo que tengo notados yo ya se los mencioné. ¿Sí?
del tipo de cristianismo que hoy hay. Es un cristianismo que no funciona como cuerpo, ¿no? Yo creo que en la congregación Dios nos ha dado talentos, nos ha dado, bueno, uno, Dios lo usa en la palabra de ciencia, otro Dios lo usa en la administración, otro Dios le ha dado el don de ayuda, como dice ahí, otro es profeta, ¿sí? Otros hablan lenguas, otros de sanidad, otros administran, otros tienen el don de servir. Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes llamados. Todos tenemos diferentes formas y cuando venimos a la congregación no venimos a ver qué hay, como les digo que ahora sí se usa, ¿sí? ¿Qué hay? A mí me gusta esa congregación porque está bien padre el servicio, ¿no? Ahora hasta hay iglesias que les llaman church friendly. ¿Saben qué significa eso? Church friendly. Iglesia amigable, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos da pena, vamos a hablar más acerca de eso, nos da pena identificarnos con la iglesia de Cristo. Queremos iglesias modernas, iglesias a la onda, iglesias donde ya no se hable de ciertas cosas porque es como agresivo para el que no conoce a Dios. Pero no funcionamos como un cuerpo. Cuando venimos a la congregación, repito, hermanos, no es saber qué hay, sino en qué puedo servir. ¿En qué puedo servir? Qué diferente sería congregarnos y todos tener un servicio a Dios. Todos estar participando de una forma u otra, ayudándonos mutuamente. Eso es el modelo de Dios, no el modelo iglesia, organización, donde voy a obtener, ¿no? Y hay iglesias así como que casi creo es como le llaman atención al cliente, servicio al cliente, ¿no? Ya yo creo que hay iglesias donde ponen ahí en la fuera en la puerta quejas y sugerencias para estar más cómodo, para agradar, para que la gente diga, está padre, me gusta la iglesia. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Tan es así, hermanos, que tomando mis notas para esto, me vinieron estos dos versículos. Uno fue Lucas 13, no lo busques, 26, que dice que aquel día van a decir, pero delante de ti comimos y bebimos. ¿Te acuerdas de ese versículo? Y en nuestras plazas enseñaste. En tu nombre echamos fuera demonios, estuvimos contigo. ¿Y qué les va a decir él? Apartaos de mí. Me vino ese versículo. Porque hay muchos hermanos. Ahora, no quiere decir que seas asistente de una iglesia y te vayas a perder. No, Dios me libre de decirte, yo no sé. Pero lo que tienes que hacer es asegurar que eres miembro del cuerpo de Cristo, porque otro versículo que me vino a mi mente fue Juan 14:3 y dice así, no lo busques, y si me fuere, os prepararé el lugar y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo, ¿cómo? Como su cuerpo, y os tomaré a mí mismo. Tienes que asegurarte que eres parte del cuerpo de Cristo. Porque yo veo que hay mucha gente que en tu nombre estuve y escuché tus enseñanzas y en tu nombre eché fuera demonios, nunca te conocí. Pero cuando Él dice, y vendré y os tomaré a mí mismo, o sea, a su cuerpo. Yo creo que algo que tenemos que estar seguros es que somos parte del cuerpo de Cristo. Hay dos ordenanzas ahí en Hechos, no lo busquen ya por favor por el tiempo, pero decía que perseveraban en el partimiento del pan. Hay dos ordenanzas establecidas por Dios en su iglesia. Es el bautismo y la Santa Cena. Son los únicos mandamientos u ordenanzas que dejó el Señor. Ya se acabaron las fiestas solemnes, se acabó la Pascua o lo que se entendía como Pascua en ese momento, y los panes sin levadura, y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso no lo celebramos como iglesia de Dios, pero estableció dos. El bautismo, que es identificarnos con su muerte y resurrección públicamente, y es la Santa Cena. Y saben, hay una cosa que me da tristeza, pero sobre todo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y es algo que yo creo que nosotros no lo hemos hecho bien y no se va a volver a hacer, espero que así sea. Estarles recordando
¿Y quién se va a inscribir para la Santa Cena? Hermanos, por favor. ¿Y quién? Les recuerdo que tal día va a ser la Santa Cena. Inscríbanse. ¿Quién? Hermanos, les recuerdo. Me parece o nos parece que es hasta ofensivo, ¿no? A Dios. Debe haber un deseo, un anhelo de participar de la Santa Cena. Hermanos, yo sé que muchos que me escuchan en la congregación no se han inscrito a la Santa Cena. No quiero que tengas condenación, pero sí te invito, de verdad, de todo corazón, a que reflexiones por qué no has participado de la Santa Cena. Porque te voy a decir algo, si no participas de la Santa Cena con el deseo, con el entendimiento de lo que es, te voy a decir que no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Cuando estés en tu casa, o estés en tu casa, ¿verdad? Tengas tiempo, lee Lucas 22:13. Cuando el Señor Jesucristo tomó la mesa, instituyó la mesa del Señor, dijo unas palabras que me conmueven en gran manera. Y esas palabras fueron estas: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado? A lo mejor yo puedo venir a la Santa Cena, pero me pregunto, ¿tengo ese deseo? Porque me conmueve en gran manera Jesús, diciendo, el Hijo de Dios, el Dios poderoso, decir cuánto he deseado. Como si el estar en esa comunión con sus apóstoles fuera todavía una motivación más de pasar lo que iba a pasar, porque cuando instituyó la Santa Cena fue un momento antes de ser crucificado. ¿Cuánto he deseado? Dice la palabra de Dios ahí en Corintios, donde habla de la Santa Cena, que porque muchos no disciernen el cuerpo de Cristo, es la causa por la que muchos duermen. El cuerpo de Cristo, hermano, el cuerpo de Cristo. Dice que este es mi pan, su cuerpo, que por vosotros es partido. Pero hoy, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y cuando nos juntamos a tomar eso, nos estamos identificando con el sacrificio de Cristo como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el resultado de su sacrificio. ¿Sabes? Piensas en Cristo, en un cuerpo. Ese cuerpo lo tuvo 30 años, 33 años. Él es eterno. Él es un Dios invisible y nosotros somos su cuerpo. Los cristianos del Nuevo Testamento se juntaban a tomar la Santa Cena. Eso los caracterizaba. Tanto los caracterizaba que la gente se burlaba de ellos. Los empezaban a hacer como si fuera una religión, un secta, un movimiento horrible. ¿Cómo se le llama a la gente? Ayúdenme. Que se come a las personas, que come sangre y carne. Caníbales, gracias. La gente se burlaba de ellos y les decía, son caníbales, están locos, son como gente enferma, gente loca. Imagínense, comen sangre y se comen el cuerpo de Cristo. Era la gente que los veía así, ese acto que no lo entendían y que Satanás lo quiso ensuciar y desvirtuar como siempre. Pero aún así ellos se reunían en este acto sagradísimo, porque es un acto íntimo con el Señor. Dios no mandó que celebrásemos la Navidad, que es el nacimiento según de Jesús. El mandamiento que nos dio es recordar su muerte, porque por su muerte es que tú y yo somos salvos. No se nos escapa el cumpleaños de nadie de nuestra familia. Aunque no tenemos dinero, decimos pues un pastel, echamos agua a los frijoles, tostadas con crema y lechuga y se acabó, pero no se nos escapa.
¿Cómo voy a escaparme? Yo me acuerdo cuando Paola cumplió 1 año, dije, hoy sí cumpleaños de Paola y ¿cómo que no le vamos a hacer nada? Me acuerdo mucho, me subí con mis sobrinas a las 9 de la noche y anduvimos buscando velitas. ¿Cómo no vamos a hacerle pastel? No se nos pasan los cumpleaños. Pero esto que nos dijo nuestro Señor, que instituyó en memoria de Él, lo hemos hecho, hermanos, a un lado, de una forma que de verdad, te repito, no quiero traerte condenación. Yo sé que esto pesa, esta enseñanza me pesa a mí también. Porque te voy a decir, de repente para mí, en mi carne, te voy a decir, es más cómodo no venir. A mi carne le gusta no venir o venir cuando puedo. Y no lo digo contenta, lo digo con vergüenza. Y le digo, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo vengo a tu santa convocación? ¿Cómo vengo a la santa cena? Hay gente, es que no soy digno, soy un pecador, no voy a tomar, hermano. Solamente hubo uno digno, dice Apocalipsis capítulo 5, cuando no se encontró quien abriera el libro. ¿Te acuerdas? El libro que tenía los 7 sellos. No hay, lloraba el ángel, si no estoy mal, lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque decía, no hay ninguno digno de abrir el libro. Hasta que dijeron, sí, hay uno que es digno, y es el Cordero de Dios. No venimos aquí porque seamos dignos, al contrario, porque somos indignos, y el reconocer nuestra indignidad nos dignifica delante de Dios. Lo más que hizo Dios por nosotros es entregarse a sí mismo, hermano. Perdón que te repito tanto, pero hoy te pido en el nombre de Cristo que pienses, ¿por qué no estás aquí en la Santa Cena? ¿Por qué no estamos aquí? Y los que venimos, ¿con qué corazón venimos? El bautismo, ¿cuántos no se han bautizado? Por favor, yo les pido que se acerquen a la hermana Vicky, a Jorge, a mí. Si no se han bautizado y quieren bautizarse, tenemos que hacer lo que hay que hacer de parte del Señor. No esperes más. Si tú quieres bautizarte, no te has bautizado, eres salvo, manda un mensaje. Vamos a ver qué Dios nos dice. El bautismo y la Santa Cena son actos instituidos por Dios para su iglesia. Y si no estamos siendo partícipes, hermanos, estamos fuera de la voluntad perfecta de Dios. Perdóname, pero así es, estamos fuera de la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué tanto se reunían? Frecuencia de la reunión. Hace rato vimos, y perseveraban, ¿cuándo? Todos los días. Pero había una reunión especial y esa era el primer día de la semana. Vamos a 1 Corintios 16:2. Nada de lo que se hace aquí es invento del hombre, es deseos de algo, todo está en la palabra. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, etcétera. Se juntaban se juntaban más, pero el primer día de la semana es un día sagrado, es un día santo, es un día especial, es un día en el que conmemoramos la obra del Señor, cada primer día de la semana. A lo mejor hay gente que por sus trabajos les es imposible venir, pero te congregas con Dios, pero deben de ser casos especiales. Me acuerdo de un famoso atleta olímpico. Ay, Dios mío, ya es bien tarde, ¿verdad? Me acuerdo de un famoso atleta olímpico, que ahorita se me olvidó su nombre, Lindell. ¿Se acuerdan de Lindell? ¿Cómo se llamaba? Eric, gracias. Eric Lindell. Él en una competencia olímpica no quiso competir. Y nadie podía entender por qué. ¿Y saben por qué? Porque decía, no quiero faltar a la congregación. Es el día del Señor. Ay, pero qué religioso. O sea, nos hemos ido a un extremo. Tenemos que volver a darle la preeminencia al Señor. Y voy a terminar con esto. Y perdónenme que se me fue el tiempo de una forma pero es muy importante.
nos tenemos que identificar con la iglesia. No estar avergonzados. El Señor dijo que Él no se avergonzaba de llamarnos hermanos. A veces nosotros nos avergonzamos de nuestros hermanos, de quiénes somos. ¿Saben qué? Aquí pertenezco, yo pertenezco aquí. Aquí en la congregación tenemos el cuidado y la protección y hay un gobierno de Dios en esta congregación. Hay una membresía. La palabra membresía no viene en la Biblia. No viene en la Biblia la palabra membresía. Pero la palabra Trinidad viene en la Biblia, tampoco. Pero la membresía viene porque somos miembros unos de los otros. Quiero que apuntes, yo no lo voy a buscar. Primera de Pedro 5, del 2 al 3, Hebreos 20, 28, donde Dios dice que tienen que guardar y cuidar a la grey que tienen sobre ellos. ¿Cómo puede un pastor cuidar a la grey? Los ancianos, el pastor, los líderes, ¿cómo pueden cuidar a la grey si ni siquiera saben quién es la grey, quién pertenece? ¿Cómo la vas a cuidar? La membresía existía. Primera de Timoteo 5:9, no lo busques, anótalo. Primera de Timoteo 5:9 habla que había una lista de viudas, ¿sabías? La lista de viudas era viudas mayores de ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? De 60 años. Porque a ellas se les daba apoyo económico, había registros, quién pertenece. No eran las viudas de todo el mundo, sino la lista de las viudas de la iglesia local. Había una membresía. Los pastores, los ancianos sabían que pertenecía a esa grey. Tanto es tan importante que yo no sé si sepas, pero cuando alguien iba a otra congregación, a otra iglesia, a otra ciudad, se mandaban cartas para recomendar a la persona que iba. ¿Sabías eso? Busca, no lo busques, anótalo. Hechos 18:27, un ejemplo. Romanos 16:1, Colosenses 4:10. Se hacían cartas de recomendación. Me acuerdo que hay una frase que el pastor usaba muchísimo y era esta frase: no somos una bola de pelajustanes, somos la iglesia de Dios. Hay gente que se va de iglesia y ni a Dios dice. Yo creo que si alguien se va, hermano, si Dios te está llamando a congregarte en otra congregación, por tus razones tendrás, porque el pastor ya no está, por lo que Dios te ponga, yo te pido en el nombre de Jesucristo que te acerques a nosotros como familia pastoral y te podamos bendecir. Que te vayas bendecido. No es para escondernos de nadie, absolutamente nada. Somos un cuerpo en Cristo. Si Dios te lleva a otro lugar donde te alimenten, donde Dios te está moviendo, hazlo. Si es Dios el que te está moviendo. Pero que sea Dios, porque Agar, la sierva egipcia, ya se quería ir. Y se encontró al ángel de Dios en el desierto. ¿Y qué le dijo el ángel de Dios? Regrésate y ponte sumisa bajo tu ama. Y Dios la bendijo. Pero le dijo, regrésate y ponte sumisa. Pero si Dios te lleva a otro lugar, te pido de favor, hermano, que nos avises para poder orar por ti. Pablo, si tú lees en Corintios, tenemos que estudiar tanto de la palabra, perdón, pero Pablo en Corintios decía, yo no me meto en una obra de otro. ¿Has escuchado? ¿Lo has leído? No me meto en las obras de otros. Aquí el pastor, cuando se hacía una reunión, siempre decía, no invites ¿de qué? De otras iglesias. Tiene que haber un respeto. Y ahí está Pablo, decía, yo no me meto a una obra que ya se empezó. Yo estoy trabajando con gente nueva. Hay mucha gente que quiere hacer eventos con gente que ya está, cuando hay tanta gente que no conoce al Señor. Yo me acuerdo que en el año 2000 hice un evento en el Ateneo Fuente para jóvenes e invitamos a los jóvenes de las iglesias, pero ¿saben cómo los invitamos? Fuimos a la Alianza de Pastores, pedimos los teléfonos de los pastores y aquí gente de la congregación se comunicó con los pastores para que ellos, si así se los ponía Dios, pudieran invitar a sus jóvenes. No es control. ¿Sabes por qué se mandaban las cartas de recomendación en la iglesia primitiva? ¿Sabes cuál era la razón? ¿Era control? ¿Qué era? ¿Cuál era la razón? Era protección.
Era proteger a la iglesia de que se infiltraran falsos hermanos. Hay una protección, no es control. Porque dice la Biblia que el pastor no debe enseñorearse. Hay pastores que se quieren meter hasta en las decisiones de las personas. Darles permisos si se van de vacaciones o no se van de vacaciones, eso es problema de las personas. Eso sí es control. Y quiero terminar, hay muchas cosas que te puedo decir, pero quiero terminar con algo, hermano. Vamos a regresar, si Dios quiere, a congregarnos. Todos. Y les voy a pedir de favor, les voy a mandar una liga. Y necesito que los que van a venir a congregarse, ¿cuándo vamos a empezar? No lo sé, espero que muy pronto. Y estamos pensando cuando inicie el año, porque necesitamos ver quiénes somos, cómo nos vamos a organizar, los que vamos a estar aquí. ¿Qué familias van a venir para poder arreglar aquí el local? Si viene una familia de 5, yo creo que 5 sillas juntas pueden estar pegaditas. Si vienen 3 personas solas, pues acomodan las 3 sillas para optimizar los espacios y que vengamos todos los domingos otra vez a reunirnos. Esa situación de, ¿quién quiere congregarse? No, pues hoy sí tengo ganas, hoy sí puedo. No es el plan de Dios. No que hayamos estado, yo siento que yo no creo fervientemente que no hemos estado fuera de la voluntad de Dios. Fue un tiempo de meditación, fue un parteaguas, pero es tiempo de volver. Es tiempo de congregarnos todos los domingos, todos los viernes, volver al discipulado. Vamos a tener las medidas necesarias que se tengan que hacer, pero necesitamos saber quiénes van a venir para que esté acondicionado ahí y que haya la sana distancia entre familias. Yo creo que todos podemos caber y si no, Dios nos va a decir qué vamos a hacer. Pero necesitamos congregarnos. Dios nos está llamando a congregarnos. Ahora yo te quiero decir algo. Pasó algo muy tremendo, muy inesperado. Se lo llevó Dios al pastor. Fue algo muy rápido. Desde que nos enteramos de esa situación, pasaron 6 meses, si mal no estoy. Y se fue. ¿Y sabes? A lo mejor tú dices, me quedé sin pastor. Yo te voy a decir, hermano, ten cuidado con lo que dices. Porque yo cuando escucho todas las prédicas de mi papá, nunca te guió hacia él. Te guió hacia el único, que es el buen pastor. Que estamos orando que Dios levante un pastor. Si Él lo quiere, lo va a levantar. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Hasta ahorita, Dios no nos ha dado dirección de nada más que algo sí nos ha dicho o ha puesto en nuestro corazón. Y es seguir como familia. Hay gente que dice, que puede decir, ¿y cuándo se va a levantar un hombre? ¿No? Un hombre. Están esperando que se levante un hombre. Quiero decirte una cosa, ya se levantó uno y jamás se va a volver a levantar, porque el único hombre que se ha levantado es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Es que debe haber una cabeza. Hay una cabeza y es Cristo. Cuando tú vas a Apocalipsis 17 y ves a la mujer ramera, que es la falsa iglesia, la característica era que ¿cuántas cabezas tenía? 7. Es un monstruo. La iglesia verdadera solamente es un cuerpo y una cabeza, y esa es Cristo. No sé qué estés esperando ver. Mi familia y yo no estamos aquí por cubrir una necesidad, no estamos aquí, no pensamos jamás estar en esta situación. Jamás. Jamás.
Porque nuestra carne es súper difícil, hermano, súper difícil. Muy, muy difícil. Nos morimos. Quisiera dejar esto. Yo siempre a veces en mi carne he dicho, yo quisiera ser una congregante más y ya ir a una iglesia y congregarme, vivir normal. Y no es que yo sea como Jeremías, pero siento algo parecido a lo que decía Jeremías, pero hay un fuego. Hay un fuego que quiero resistir, que quiero ignorar, pero no puedo. Y eso es lo que nos mantiene aquí. Mi familia y yo estamos aquí y vamos a seguir hasta que Dios no nos diga lo contrario. Aquí la autoridad no es más que lo que siempre ha sido la autoridad y es la palabra de Dios. Y tan es así que es la autoridad que el pastor les dijo repetidas veces, cuando aquí no se predique la palabra, cuando aquí les di un consejo fuera de palabra, ¿qué les decía? Corran, huyan. Como humanos, siempre queremos una imagen, somos idólatras. Lo mismo le pasaba al pueblo. ¿Y dónde está el rey? Queremos un rey como el de las demás naciones. ¿Y a quién desecharon? A Dios. Siempre, hermano, estamos buscando la imagen. Dijo Jesús de Juan el Bautista, ¿qué veniste a ver al desierto? ¿A alguien vestido de ropas finas? Juan era la rareza de la rareza para la gente de ese tiempo. Era un tipo rarísimo, nadie quería su vida. Era alguien que podía estar de sumo sacerdote. Y en lugar de eso andaba solillo ahí en el desierto comiendo grillos. Nadie le entendía. Pero antes de eso Jesús dijo, ¿qué has salido a ver al desierto? Dijo, ¿has visto, a poco veniste a ver una caña ser sacudida por el viento? No veniste a ver a un hombre que se deje llevar, que le dijera, no, Juan, haz tu ministerio así, Juan, mejor hazle así. Él no se dejaba llevar. Él decía, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Hermano, ve mi vida. ¿Sabes cómo describo mi vida? Tú puedes ver, soy solo una mujer. Sí. Pero nunca una mujer sola. Porque el Señor está conmigo. ¿Sabes qué ves aquí? Una vasija que ha sido rota, ha sido quebrada, y te puedo compartir mi experiencia, pero ha sido vuelta a formar. Qué bueno que lo que ves aquí no es nada interesante, porque no tienes que verme a mí, sino verlo a Él, porque yo soy nada y mi familia es nada. Y mucha gente diría, ay, no, pero tienes muy baja autoestima. No tengo baja autoestima, soy nada. Porque Dios de la nada hace todas las cosas. No estamos buscando un título que la congregación crezca, no estamos buscando los diezmos y las ofrendas, porque Dios nos ha provisto cantidad, hermanos. Cuando mi padre estaba en el hospital, en la Conchita, sin seguro de gastos médicos, nos pasaban la cuenta y, ¿sabes? Pagábamos la cuenta día a día y al otro día no sabíamos qué iba a pasar porque no teníamos dinero. Y ¿saben qué? Yo fui a Scotiabank, no tengo mi cuenta bancaria, y tramité un crédito porque no sabía cómo íbamos a salir de ahí. Y me aprobaron el crédito. ¿Sabes cuánto usé del crédito? 0 pesos. Porque todos los días venía la provisión de Dios para pagar esa cuenta. Porque Dios, al que llama, le provee. Y mis padres jamás le dudaron la palabra por tener diezmos, por tener ofrendas. Dios los proveyó de forma natural, sobrenatural, perdón. Y ese es el Dios al que servimos. Nuestro afán no es más que obedecer a Dios, y Dios nos ha dicho, hasta hoy nos ha dicho que sigamos. Si tú en tu corazón Dios te pone a seguir,
con nosotros, con esta congregación, que sea Dios. Y si Dios te lleva a otra congregación, avísanos y te bendecimos. Puedes seguir escuchando, vamos a seguirnos relacionando, puedes seguir viéndonos en el internet. Qué bueno, hermanos, sí, somos familia. Pero es tiempo de volver como congregación. Y nosotros aquí estamos. Vamos a ponernos de pie. Creo que el mensaje es claro. Yo quiero recordarte que Dios no es hombre ni mujer, Él es Dios y Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren, dice su palabra. Deja ya de pensar en jerarquías, en estructuras, en imagen. Piensa en Dios. Él reina y Él gobierna. Y Él está en control de todas las cosas. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia. Gracias por ser parte de la congregación de los primogénitos, Señor. Gracias, Señor, porque no nos elegimos nosotros, Señor, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor, y nos hiciste parte de tu familia, de tal forma que ya no somos advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, Señor. Gracias por ese privilegio. A todos mis hermanos que están en casa, Señor, que tú los has llamado a ser parte de este remanente, a ser parte de esta congregación, Señor, así atráelos, Señor, así tráelos, así confírmales en su corazón, que pronto podamos estar reuniéndonos, empezando los estudios, las clases de los niños, Señor, que pronto podamos estar siendo, Dios, esa asamblea, ese solo hombre que te glorifica y donde tu bendición desciende, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén.